buenos días tengan todos ustedes y todas ustedes también, y todos ustedes. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, mitad de semana, miércoles 25 de septiembre, desde ahora y hasta el mediodía. Somos Arriba al Día. Mañana un poco más agradable que las precedieron, 4 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos. La sensación térmica es de 1 grado 6 bajo cero a esta hora. La humedad del 40%. El viento sopla desde el noroeste a 40 kilómetros por hora. Y hay para este miércoles una máxima pronosticada de 11 grados. Lástima que va a estar ventoso, va a continuar ventoso. Y ya les digo cuándo amainaría. Mañana bajaría un poquito, el viernes otro poquito y el sábado un poquito más, pero el sábado baja también la temperatura. El domingo aparentemente no va a haber viento, recién el domingo. Así que hágase la idea que estamos en una región de las más ventosas del universo y no cambiará porque vos tengas ganas, o porque putees o porque te pongas de mal humor. Así que, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara. Y hablando de buenas caras, saludo a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Buongiorno a tutti. Y hablando de buenas caras, también saludo a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va, amigo? Bien, buen día para ti, Julián, buen día para Fernando, para el comandante Brian Álvarez, para toda la audiencia María ahí en la oficina de ventas, los chicos de la otra gestión y toda la ¿cómo se llama? Radio escuchas. Claro, la palabra vieja, ¿viste? Y también los audiovidentes, podríamos decir ahora, porque igual, si bien no son videntes de que ven el futuro, ojalá, pueden vernos también por YouTube y por Facebook. Fernando Tornudo, hablando de buenas caras, también los saludo a usted. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Buen día. Lo suyo es buena cara, no buena voz. Claro, claramente. No, además que ni siquiera me escucho. Qué raro y qué loco esto de los audiovidentes. Se hacen mitad radio, mitad streaming, no, ni siquiera es tele, digamos. Claro. Entonces es un término nuevo que hay que agregar. Pero llegó para quedarse, ¿no? Este formato, de hecho los streams adoptan de alguna manera un formato que lo sacan de la radio, pero le agregan imagen. Es la evolución de la radio. ¿Viste? Ponen, porque aunque no sea radio y sea un canal de stream, ponen estos micrófonos así con estos brazos para que se parezca como la estética, ¿no? Y es lo que llegó en materia de no tienen, comunicación. Por ejemplo, los corbateros, digamos. No, claro. No es como un noticiero de Telefe, ponele. Claro, viste más un stream o una transmisión por YouTube, un micrófono. Sí, luces de neón y ese tipo de mucho cosas. Colorido. Exactamente. Saludos para Beto también, que está escuchando desde temprano, y saludos para todos. Irreproducible saludo de Beto. No, claro, pero lo saludamos para tenerlo presente. Saludos a Tony y, como decía, a todo el equipo de redes y también el departamento comercial. Esto es Arriba al Día y como cada mañana comenzamos contándoles los principales títulos de la mañana. Obviamente uno de los fundamentales, y no vamos a incumplir con nuestros amigos de River, es que River está entre los semifinalistas de la Copa Libertadores. Venció por una superioridad, me parece clara, más allá de que se tiró atrás un ratito. Colo-Colo no fue nada peligroso y lo dejó afuera tras el boconeo previo y el llanto posterior de Arturo Vidal, que se va a su casa a cuidar a sus hijos, no va a traer la copa. Esto es Arriba al Día y ahora sí, te contamos los principales títulos en la mañana de Radio Nuevo Día. Antes de comenzar la jornada, mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo.
nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, a esta altura es noticia, porque todos en este inicio de la primavera estamos esperando, como todo el mundo, el cambio de clima para bien, ¿no? Los días más lindos, de sol, que se haya ido la nieve y el frío. Y la realidad es que por ahora la primavera respecto a eso no parece haber comenzado acá. De hecho, tuvimos días fríos y ventosos, y el viento es lo que caracteriza en realidad a la primavera acá en Río Gallegos. Estamos todos acostumbrados a que a partir de septiembre y hasta diciembre lo que abunda es el viento, más que el calor o el sol. O el sol puede haber, pero con mucho viento siempre. Y no será la excepción la jornada de hoy, donde el pronóstico indica que habrá ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora. Así que esto es noticia, digamos, porque cuando el viento tiene ráfagas de más de 100, genera voladura de techo, voladura de chapa, voladura de todo lo que esté suelto, básicamente. Y hemos tenido episodios donde se han generado accidentes, digamos, ha terminado gente lesionada por este tema, o ha habido casos gravísimos, digamos, también ha habido viviendas o en construcción o que no tienen el techo, las chapas del techo bien ajustadas, que terminaron volándose. Así que lo que hacemos es alertar básicamente con este tipo de noticias, que en este caso está publicado en Nuevo Día, donde también se alerta desde la redacción del diario que sigue el alerta amarillo para gran parte de Santa Cruz, en lo que será una jornada realmente difícil. Se esperan ráfagas de más de 88 kilómetros por hora para la mañana de hoy, ya un ratito más, y ráfagas de hasta 106 kilómetros por hora por la tarde. Así que guárdense, salgan lo menos posible, no preparen de ninguna manera actividades al aire libre, porque va a ser otra jornada realmente complicada por el viento en nuestra ciudad. La máxima va a ser de 11, pero el día va a estar todo lo que queda de él con mucho viento a partir de un ratito más. Así que a cuidarse, ajusten todo lo que tengan suelto en el patio, en el techo o donde haga falta, y en lo posible, salvo que para trabajar o las actividades de los niños, no salgan de la casa. Ayer tuvimos una situación complicada que se dio en Río Gallegos, donde un hombre llevó su auto al taller, lo retiró y al siguiente día se le prendió fuego por completo en plena calle. No sé si vieron las fotos, sí, que son tremendas, de lo que ocurrió con un Renault 9 blanco, en este caso, que se prendió fuego en calles San Lorenzo y José Mármol en Río Gallegos. Ahí tuvo que intervenir la división del cuartel 2 de bomberos, pasaditas las 13, la 1 de la tarde de ayer, con el equipo de emergencia, porque un auto se estaba prendiendo fuego por completo poco después de haber sido retirado de un taller mecánico, según declaró el dueño. El hombre, en este caso un joven de 34 años, contó que iba por calle San Lorenzo y que el vehículo empezó a perder potencia, se empezó como a parar de pasito, ¿viste? Y cuando hizo que se terminó de parar, empezó a prenderse fuego. El tipo se volvió loco, imagínate, el auto se le prendía fuego, pero no un poquito, sí, completo, realmente quedó calcinado el auto. Cuando llegaron los bomberos ya estaba inservible el auto, prendido fuego por completo. Le atribuyeron este incendio a un desperfecto. Menos mal que no era un Audi TT, ¿no? Un desperfecto mecánico. Una manguera de combustible aparentemente entró en contacto con el múltiple de escape, provocó el fuego, y te regalo la macana que se mandó el mecánico, porque ahora este hombre se quedó sin vehículo. Por suerte no hubo personas lesionadas, tanto el conductor aparentemente iba solo y no le pasó nada, pero perdió el auto. El taller difícilmente, no sé, que si ningún taller tiene seguro, no sé, va a tener que entrar a pelear ahora con el mecánico para que el mecánico le pague el auto, todo una cosa tremenda. Y este hombre entonces, que se quedó sin vehículo, se le prendió fuego. Vean la nota en el Nuevo Día si no lo hicieron,
realmente por completo. El auto está inservible, quedó totalmente calcinado, no se puede vender ni por partes, y ahora tendrán que ver cómo el mecánico le devuelve la plata a este señor. Bueno, y ayer fue un día en el cual el gobierno de Santa Cruz puede decir que fue positivo para él, porque entregaron viviendas a familias de Río Gallegos ayer del IDU. Estuvieron entregando 7 viviendas en el barrio San Benito, y además el gobierno informó que incluyó a jubilados en la devolución del impuesto a las ganancias, y confirmaron que se va a hacer por complementaria. Esto es más cerca de fin de mes, porque digamos, en esta fecha del mes que viene será. Va a ser para quienes cumplan con los requisitos establecidos en un decreto que es el 1005, y vamos a hablar en la mañana de hoy por este mismo tema con Marcial Cané, que es el presidente de la Caja de Previsión Social, para que nos cuente los detalles de esta decisión del gobierno, que es hacerse cargo de las deducciones del impuesto a las ganancias para los jubilados, no para todos. Cari recién te contaba el tope, lo vamos a comentar recién. Porque tiene topes de ingresos, ¿no? Este acompañamiento 3 millones de pesos, creo que gobierno. Sí, un poquito más. En realidad dice que en el caso de los solteros afecta a quienes perciben más de 1.800.000 pesos brutos, y para los casados el tope es de 2.200.000 el impuesto a las ganancias, ¿no? En Santa Cruz esta deducción no se aplicó en los meses ni de julio ni de agosto para los jubilados, pero desde septiembre van a comenzar a implementarla. Y ahí el detalle de que lo van a cubrir hasta quienes cobren un tope de 3.200.000 pesos. Además hay un formulario para completar y residir en la provincia de Santa Cruz. Esta es una buena para algunos jubilados, por lo menos, que no pagarán impuestos a las ganancias. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y una de las noticias salientes del ámbito regional tiene que ver con ICRT y con un nombre que se baraja fuerte por el momento, o que suena fuerte, al menos en la cuenca carbonífera, y que tiene que ver con la intervención justamente de dicha empresa, porque ustedes saben, Thierry Decu el viernes pasado fue oficialmente desplazado del directorio justamente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tras el escándalo de presunta corrupción que se conoció que tenía justamente a un amigo, un allegado muy cercano, como uno de los implicados, que quería interceder en la negociación entre una empresa que pretendía comprar carbón y la propia ICRT. Bueno, tras esa denuncia y el apartamiento finalmente de Decu y el directorio que encabezaba, suena el nombre del doctor Leandro Ruggeri, que es un abogado nacido en Río Turbio, quien trabajó de hecho en ICRT durante 11 años, señalan, a lo largo de 6 gestiones distintas. Fue gerente de recursos humanos, jefe de dicha área, también jefe de legales y de personal, y toda esa expertise y conocimiento de la estructura, no solo orgánica, sino también de lo idiosincrático quizá que hace a esta empresa tan particular del Estado y que está puesta en el ojo del gobierno nacional como pasible de privatización. De hecho, pretende avanzar en ello. Ruggeri sería uno de los nombres que podría llegar a ser designado, aunque no hay ningún tipo de confirmación oficial al respecto. Comenzó a sonar fuerte desde la cuenca.
más sucede? Hay mucha consternación en Córdoba por los incendios forestales que se desarrollan y de hecho las distintas dotaciones de bomberos contra incendios forestales ya están viajando. Chubut envió 32 bomberos que viajaron a combatir justamente el incendio que tiene lugar en Capilla del Monte, Villa Berna, Salzacate, en justamente las sierras cordobesas, y de hecho el trabajo que están desarrollando justamente tiene que ver con una red de brigadas que están actuando en el lugar y justamente con el refuerzo que pretende darse para con esta situación descontrolada que se da justamente en las sierras cordobesas. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. ¿Ahora te la agarras conmigo? ¿No me querés poner al aire? ¿Qué es esto? Gracias, Brian. Hoy los gremios aeronáuticos marchan al Congreso y ya deben estar a partir de las 10 para rechazar la privatización de la aerolínea de bandera de Aerolíneas Argentinas. La movilización va a coincidir con el inicio del debate en comisiones de dos proyectos de los bloques aliados al gobierno de Milei. Trabajadores, aeronavegantes y gremios del transporte se movilizarán hoy al Congreso para rechazar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas que comenzará a debatirse en comisiones. No a la privatización de nuestra línea de bandera, todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende, es la consigna de la marcha que ya está comenzando, ¿no? La movilización fue convocada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, AAA, que nuclea al personal de cabina y forma parte de la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Asociación de Personal Aeronáutico, la APA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, la Unión de Personal Superior y Profesionales de Empresas Aerocomerciales, UPSA, ATE y ANAC. Es muy importante la participación de todos los trabajadores de aerolínea y toda persona que quiera brindar su apoyo, planteó un titular de UPSA a través de sus redes sociales. En tanto que Alejandro Kogan, secretario de prensa de los aeronavegantes, advirtió que no solo las fuentes de trabajo son las que están en peligro, sino también la interconectividad de los pueblos y sus economías regionales. Juicio de los Copitos. Continúa el juicio de los Copitos contra la banda de Fernando Sabac Montiel. El arma con la que se quiso matar a Cristina Kirchner será eje de una nueva audiencia. El Tribunal Oral 6 convocó a una docena de testigos expertos en armas y balísticas y avanza el juicio por el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta. Será el eje de discusión el arma, en la que nuevamente la audiencia se va a celebrar hoy en el juicio que se le sigue a Brenda Uriarte como coautora, a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe necesario y a este hombre, a Fernando Sabac Montiel, como el principal ejecutante de este plan. Para esta jornada en el Tribunal Oral 6 hay convocado una docena de testigos entre peritos forenses, expertos en armas y en balística, para que respondan a las preguntas que tengan que hacerle no solo los magistrados, sino también la defensa, la querella y la fiscal Gabriela Baigón. Bueno, y esta de último, porque la justicia revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero. La Cámara Federal declaró como nulo el dictamen del fiscal, Guillermo Marijuán, y le ordenó al juez Sebastián Tortuga Casanelo seguir adelante
con la investigación. La Cámara Federal porteña falló contra Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero y de esta manera revocó el sobreseimiento a la expresidenta y vicepresidenta al considerarlo nulo el dictamen fiscal. Asimismo confirmó que el juez federal Sebastián Casanelo, quien sostuvo que el caso no podía seguir adelante, seguirá al frente de la investigación. La resolución de la Cámara Federal se dio a conocer a última hora del martes y el fiscal Guillermo Marijuán había sostenido en su dictamen que tras 10 años de investigación no tenían pruebas suficientes para vincular a Cristina Kirchner con la maniobra de lavado de activos por la que había sido condenado el empresario Lázaro Báez, quien había ganado varias licitaciones públicas entre 2003 y 2015. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 25 de septiembre como hoy? Nacía Pedro Almodóvar, por ejemplo, en 1949, cineasta español, quien nació en Calzada de Calatrava, que justamente es en la República de España. Es, de hecho, todavía uno de los directores de cine más laureados de dicho país. Todo sobre mi madre, hablé con ella, por ejemplo, le dieron el Oscar a la mejor película extranjera. También nacía en 1944 Michael Douglas en Nuevo Brunswick, en Nueva Jersey, Estados Unidos, actor que protagonizó, por ejemplo, Wall Street de 1987, Atrapado sin salida y miles, no sé, ni me acuerdo ya cuántas películas habré visto de Michael Douglas, uno de los hombres de acción, pero también galán de Hollywood. En 1972 fallecía en Buenos Aires a los 36 años la poetisa y traductora argentina Alejandra Pizarnik, quien aún hoy todavía conserva en su poesía mucha vigencia. En 2005 fallecía en Los Ángeles, Estados Unidos, el comediante Don Adams a los 82 años, quien fue parte justamente y es protagonista principal de la serie El Superagente 86, justamente en la que interpretaba al agente Maxwell Smart. En 1513, desde la cadena montañosa de Urrucayaya, en la actual Panamá, el conquistador español Vasco Núñez de Balboa descubría lo que llamó el Mar del Sur, al que 7 años después el navegante portugués Hernando de Magallanes renombraba y bautizaba como Océano Pacífico. Claro, ellos venían del Atlántico y pudieron empezar a descubrir que había más allá de nuestro continente. En 1968 nacía también Will Smith, no solo es actor, sino también rapero, músico, quien ganó 4 premios Grammy y fue 2 veces nominado a los premios Oscar, aunque no los ganó. Nacía también Catherine Zeta-Jones, muchos actores de Hollywood, sobre todo en Swansea, Gales, nacía justamente esta actriz británica que ganó un Oscar con Chicago en 2002 y lleva filmada más de 30 películas. En 1973, José Ignacio Rucci era asesinado a balazos, entonces secretario general de la CGT, y ese crimen fue atribuido a Montoneros, aunque algunos miembros de la guerrilla de raíz peronista niegan que haya sido así. En 1942 nacía Ringo Bonavena, Oscar Natalio Bonavena, quien protagoniza y todavía creo que tiene vigente el récord de rating en Argentina, porque su pelea con Mohamed Ali llegó a 93 puntos de rating por aquel entonces, en la que justamente perdió por nocaut técnico en esa pelea desarrollada en el Madison Square Garden. 58 peleas ganó a lo largo de su carrera, perdió 9 y empató 1 en un récord y una trayectoria también recordada. Y también nacía Pepe Soriano en Buenos Aires, actor y director laureado, ganador de Martín Fierro, de Cóndor de Plata,
Más de 45 películas filmó. La Nona, La Patagonia Rebelde y Los Gauchos Judíos, entre algunas de ellas. Es el Día Mundial del Farmacéutico. Eso también, te iba a decir. Establecida por la Federación Internacional Farmacéutica en un congreso celebrado en 2009 en Estambul, y se conmemora justamente la creación de esta organización. No conozco farmacéutico, che. No conoce farmacéutico. Yo conozco, pero no sé los nombres. La gente ahí de la farmacia La Franco ahí sobre Tomás Fernández. No, sobre Banciela. Claro, Tomás Fernández y Banciela. Ah, claro, el pasaje Tomás Fernández, tenía razón. Hace muchos años que conozco a uno de los hombres, los farmacéuticos. Igual me decían la otra vez que la carrera farmacéutica o de la gente que prepara las recetas magistrales, viste que hay muchos que son realmente muchos así como químicos, bioquímicos, que preparan remedios. Sí. No es para cualquiera, ¿no? Que antes era mucho más tradicional, ¿no? Que el farmacéutico de barrio y demás. Yo nunca voy a poder, la verdad que le admiro a la gente que trabaja en la farmacia, entenderle los garabatos que escriben los médicos, ¿verdad? No sé cómo hacen. Qué difícil, ¿no? Qué difícil tarea esa. Algunos escriben así unas líneas. Sí, tenés que tomar un flexomilatán. Caucitrol al 20%. Es verdad. Cada 8 horas. Lo único que le entendí por ahí, cada 8 horas. O 200 miligramos, ponele, cuando ponen el número de gramaje. Pero después, ¿qué medicamento es? La verdad que solo los farmacéuticos lo saben. Creo que esa es la parte que más le lleva en su carrera, en el estudio de su carrera, el descifrado de jeroglíficos. Saludos entonces a toda la gente de la farmacia. Buen día, arriba el día, mi lindo Julián. Qué grande, Javi Cebeso, le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero de cada mañana. Está pasando un momento futbolístico medio raro y estamos corrigiendo. Está pasando un momento futbolístico complicado, ¿no? Está difícil lo de Colón, muy difícil. Pero bueno, no le bajemos la mañana. Él estaba bastante alegre, así que no. Por el contrario, los primos chetos de la ciudad. Claro, también con el Kili González, exactamente. Esto es Arriba el Día, son las 10 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Estoy chequeando el audio de la transmisión, le agradezco a Anabel que nos mandaba un mensaje y nos avisaba que estaba más o menos. Gracias, no sé Anabel. Qué estará sucediendo, pero ya lo vamos a solucionar. ¿De dónde es Anabel? ¿De acá de Gallegos? De acá de Gallegos, sí. Así que le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por estar siempre, porque nos escucha, creo que con su pequeña, antes de ir al jardín y demás, ya nos ha mandado varios saludos, así que le mandamos un abrazo. Bueno, se escucha bien, me parece. Sí, bueno. Se escucha, va y viene, es verdad. A ver, espéreme un segundo, que ya lo corrijo. Más o menos. Más o menos, comandante. Gracias, Anabel. Saludos a Candela. También, obviamente, no sé, no tengo precisión, pero seguramente sí. Me dice Día de Furia, Atracción Fatal, Bajos Instintos de Michael Douglas. Muy bien, Brian. Sí, Brian, qué capo. Primer acto, baja Michael Douglas con un Chardonnay y lo comparte. Segundo acto, baja Michael Douglas con un Tempranillo y lo comparte. Tercer acto, baja Michael Douglas con un Rosadito y lo comparte con su gente. ¿Cómo se llama la obra? Bajo sin tinto. Ese cumpleaños número 32 de Rosalía, nacida en Barcelona, España, cantante de flamenco, rap también. ¿Hace de todo? Rap, sí, una muy buena artista de España, de esta nueva generación española. Así que escuchamos algo de Rosalía. Esto es Malamente. Quédate, escríbenos al 15 51 60 51 que estamos para acompañarte hasta el mediodía. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente.
por un puente que la acera. Mira, 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 cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí, malamente. Mira, malamente. Más que toma, que malamente. Y yo, malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche donde ve, voy a salir para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales. Después te dejan me salven, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí, malamente. Mira, malamente. Más que toma, que malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. Más que toma, que malamente. Y yo, malamente. Más que toma, que malamente. Y yo, malamente. Malamente. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Bueno, vamos a jugar. Dale, vamos a jugar entonces, Brian, querido. Continuamos en Arriba el Día en esta propuesta de mañana, de miércoles, siendo las 10 de la mañana, 11 minutos. Está apurado el tipo, metió un temita, pum, nos mandó al aire. Puncha la capum. Así debe ser, Brian, así como corresponde, no tanto a ese ritmo, dejarnos afuera del aire. ¿Para qué? Si tenemos tanto por decir, tanto por contar, tantas verdades por develar, con ritmo y sustancia, tantos poderosos por inquietar. No, tampoco tanto. Pero sí tenemos algunos audios por escuchar, que en este caso tienen que ver con la exposición de Javier Milei ayer ante la ONU, nada más y nada menos en la confirmación, si se quiere, de una ratificación más de su espectro ideológico, si se quiere. Algo paradójico, porque él se pretende y habla, de hecho argumenta la salida de este pacto futuro que impulsa la ONU, a la cual 193 de 194 países se adhirieron. El único que no se adhirió fue Argentina, y tiene que ver con políticas comunes en materia de cambio climático, de remediación ambiental, en algunos casos también, obviamente, de las cuestiones bélicas, poder ir subsanándolas, de cuestiones que tienen que ver con la migración. Pero lo dijo Mondino a nombre del Gobierno Nacional, nosotros no estamos con estas agendas totalitarias y no, o sea, Mondino siempre llevando tranquilidad, ¿no? En materia internacional, ¿no? Sí, buenas relaciones. Hay que decir que ella es la vocera, digamos, de un gobierno, ¿no? No es que Mondino se le ocurre tomar una postura y sola. Claro, aunque en algunos casos, bueno, podría ser discutible. Y ayer Milei, esto fue en la antesala, Mondino había anunciado que no iban a formar parte de este pacto, y Milei fue ante la ONU y criticó a todos los países que integran la ONU, y dijo que es una organización que pretende imponerle a los ciudadanos
su mirada y su percepción del mundo y del modo de vida que deben sostener. La Agenda 2030 es un programa de corte socialista y criticó a la ONU por ser una organización que debía bregar por la paz a nivel mundial y que ahora pretende imponer una agenda ideológica. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Ese era Milei, justamente hablando de el rumbo de la ONU, digamos, y de las políticas. Yo creo que la preocupación debe ser más nuestra, ¿no? Porque también hay una discusión que viene dándose hace muchos años en Argentina, que tiene que ver con la inserción o la manera de la inserción de Argentina en el mundo, los socios que buscamos o con los que nos sentamos a negociar nuestros intereses y sus intereses. Se salió del BRIC, que cuando ya estaba por ingresar, este gobierno pretendió salir del BRIC, donde había, más allá de cuestiones ideológicas, con China, con Brasil, posibilidades comerciales. Con India. Y que además son parte de la realidad argentina, porque los cerealeros argentinos o los empresarios agrícolas le venden a esos países mayoritariamente. Toda la producción va a China y en su mayoría, a China, a Brasil la soja, a India también, pero bueno. Persiguiendo su agenda ideológica, tomó esa determinación. Y ahora toma una determinación en esto del libre mundo y demás, de apartarse del mundo. Decirnos, todos ustedes están equivocados, vengan con nosotros, o síganme a mí. Criticó tanto en campaña de que había hecho el kirchnerismo. Claramente, ¿no? Claramente. El aislacionamiento, países que no participan de este internacional. Países que no participan de este cónclave, Corea del Norte, sí. Irán, por ejemplo, sí. Y Argentina, que dice, nosotros venimos pero no lo queremos. Le falta ese discurso como tenía Hugo Chávez Frías, el expresidente de Venezuela, nuestros amigos de Irán, de Corea del Norte. Mirá los amigos que tenía, los ¿no? amigazos. Y habló también, tomamos otra partecita del discurso justamente de Milei, que le dijo al mundo que Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica y que va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. No acompañaremos ninguna política que implique la restricción de libertades individuales, dijo Milei. Del dicho al hecho hay un largo trecho, Claramente, porque la libertad de prensa en Argentina, y sobre todo de los periodistas,
no está siendo respetada por alguna de las libertades, comenzando por alguna. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Ese era tu presidente, mi presidente, nuestro presidente en la Asamblea General de la ONU, en dos partecitas, dos extractos que tomamos justamente de su extensa alocución, la cual miré por completo, les voy a confesar, y donde hay su marcada, digamos, impronta ideológica, sobre todo, que deja justamente expuesta allí en dicho discurso. Hoy ya Milei, volando hacia Argentina, dirigiéndose rápidamente a Córdoba, donde los incendios forestales están causando seria preocupación ya en su 7º día, si no me equivoco, desde que comenzaron allí en las sierras cordobesas. Son las 10:21 de la mañana. Si me acompaña el operador, vamos a escuchar un poquito más de música en el comienzo de esta propuesta. Nahual, una banda patagónica, si no me equivoco, junto a Chizo Napoli haciendo blues mágico. Suena ahora en Radio Nuevo Día. Le mando un saludo a Leo Méndez, que está allí aportando también en el comienzo de esta jornada. Dice que en la ONU van a poner un póster del Che y de Fidel, según lo que dice Milei. La verdad que no creo que sea así. Escuchamos ahora sí un poco de música y en un ratito volvemos con esta propuesta que te acompaña en el aire de Radio Nuevo Día. Porque andamos buscando siempre si algo mejor. Casi hemos olvidado, la gran noche vendrá, aunque a tu lado siempre fue lo mejor. ¿Qué andas necesitando? Prender fuego interior. Música es alimento y su gloria curándome ya siempre fue lo mejor. Siempre en esas noches de whisky blues,
pedacito de ese sueño es el que me hace volar y es el justo alimento para mi vida. Necesitamos siempre prender fuego interior, nuestro Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sugerencia o pedido. Escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias.
Así es, Brian, continuamos en el 100.9 del día. Podés comunicarte con nosotros al 1551-6051, 1551-6051, como lo hace Leo, como lo hace Sebastián cada mañana también, que desde el Calafate nos acompaña, y a quien le mandamos un abrazo grande por estar siempre junto a nosotros. Ayer, desde Nuevo Día, te anunciábamos, te contábamos justamente las novedades que oficializaba el gobierno, cuando ayer llegó Beto a eso de la 1 de la tarde acá a la radio, que me encuentro con él en la jornada, justo me hace la consulta y la misma fue evacuada al rato nada más por el gobierno provincial respecto de el pago o del descuento de impuesto a las ganancias que sufrirían los jubilados de nuestra provincia. Bueno, justamente el gobierno provincial, mediante la Caja de Previsión Social, emitió un parte respecto de esta situación y de cómo se implementaría el mecanismo de reintegro para quienes sean alcanzados justamente por el impuesto a las ganancias, que fue restituido, ustedes saben, hace algunas semanas nada más por el gobierno nacional, y por el cual hay jubilados del ámbito público provincial que han sido alcanzados. Pero justamente la explicación nos la va a dar en precisión Marcial Cané, quien es presidente de la Caja de Previsión Social de nuestra provincia, y con quienes ya estamos comunicados y a quien le agradecemos la predisposición de charlar con nosotros. Buen día, Cané. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, agradecidos por la posibilidad de charlar con usted. ¿Cómo le va? Buen día, Héctor, Fernando y Julián, y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Imagino que en principio es una cuestión bastante engorrosa, ¿no? Porque entiendo que aquí el órgano de aplicación, digamos, del impuesto es la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y ustedes tienen que hacer un entrecruzamiento de datos, y justamente la presentación que le piden a los jubilados tiene que ver con agilizar de alguna manera ese trámite. Sí, efectivamente. Esto tendríamos que contarlo desde el principio. Esta ley del impuesto a las ganancias estuvo vigente hasta el año pasado, que se derogó hasta con el voto positivo del actual presidente, y que ahora mediante un proyecto lo reinstauró, aprobado por el Congreso de la Nación. Y esta nueva ley alcanza a más trabajadores que la ley anterior, porque incluyó otro tipo de requisitos. Es más, para la Patagonia, que nosotros teníamos el 22% de descuento, digamos que íbamos a pagar un 22% más, ese porcentaje se eliminó, con lo cual estamos en las mismas condiciones que el resto del país. Y efectivamente el gobierno provincial, nosotros actuamos como agente de retención. Este impuesto impacta tanto en los activos como en los pasivos, y tal cual como se venía diciendo, esto no fue hace una semana, desde julio se comenzó a aplicar. Nosotros lo comenzamos a aplicar ahora en septiembre, y la ley nacional establece que para los solteros van a tributar hasta 1.800.000 y para los casados 2.200.000. Llegado a la provincia y nosotros como agentes de retención, el gobierno decidió que los trabajadores no pagarían, pero claro, puso un tope para establecer este beneficio o este reintegro. Y a través del decreto 1005 que emitió y ya está en el boletín oficial, el gobierno provincial va a hacer la devolución de este impuesto, de este importe, a aquellos que que cobren hasta 3.200.000. Y como requisito fundamental tiene que tener
vivir en la provincia de Santa Cruz, llenar el formulario ante la FIP, el 572, para eso nosotros estamos asesorando, ponemos los contadores a disposición para asesorar a la gente, a los jubilados, y estamos atendiendo en Mariano Moreno 568. Y el otro, por eso decía, y el otro requisito es percibir hasta 3.200.000. O sea, 3 requisitos: vivir en Santa Cruz, completar el formulario, requisito indispensable 572, y percibir un haber que no supere los 3.200.000. Le pregunto el por qué el ítem o la solicitud de que residan en Santa Cruz. Bueno, porque es un análisis que se hizo en gobierno y bueno, se decidió así, que es un beneficio para que residan en la provincia de Santa Cruz. Perfecto. ¿Tiene usted precisión de cuánto es el universo de jubilados que podrían, digamos, ser alcanzados primero por el descuento del impuesto y en tal caso también por el reintegro que hace el gobierno provincial? En el caso de la caja de provisión, quienes están alcanzados es una cantidad de 3.700 jubilados, y con este beneficio quedarían, esta devolución que hace el gobierno provincial quedaría en 1.980. Perfecto. Entonces nos dice que no es el asesoramiento, no es en las oficinas de la Caja de Previsión, sino donde antiguamente funcionaba el Consejo Provincial de Educación. Claro, ese edificio es de la Caja de Previsión y nosotros lo hemos rehabilitado para poner el centro de digitalización y poner los profesionales para la atención de todos los jubilados en el tema previsional, en el tema de la Caja de Servicios Sociales, en Distrigas y servicios públicos. Todo el servicio para los jubilados. En este momento está teniendo y está yendo mucha gente ahí para este tema del impuesto a las ganancias. Perfecto. Trabajadores de los ámbitos, entiendo, las empresas descentralizadas, si se quiere, del ámbito educativo, del ámbito judicial, sobre todo, son los más alcanzados por justamente este descuento. Sí, hay un popurrí, está la justicia, los bancarios, hay gente muchos docentes, hay un universo de jubilados de alrededor de 5.500 docentes, a muchos de ellos les alcanza, así que sí, esos son los regímenes más comunes que le alcanza el descuento del impuesto. Cané, estamos hablando con Marcel Cané, presidente de la Caja de Previsión Social. ¿Hay un plazo establecido de tiempo para poder cumplir con estos 3 pasos de lo que usted nos dice? Llenar el formulario, la residencia en la provincia y obviamente percibir justamente los 3.200.000 de los que habló. No, el plazo es para el 572, el resto lo tenemos nosotros en el sistema. Si están viviendo acá o no, y lo que cobran lo tenemos nosotros en el sistema. Sí necesitamos que llenen lo antes posible el 572, porque este es un requisito indispensable para hacer la devolución de la retención que se hizo. Perfecto. ¿Y eso se hará mes a mes o una vez completado este formulario y presentado ya los meses subsiguientes se automatizará de alguna manera? Eso es una información que maneja la FIP. Nosotros, como agentes de retención, estamos dando una mano a los jubilados para que puedan llenar, pero en realidad es un trámite personal que tendrían que hacerlo en el AFIP. Y en cuanto a la periodicidad para llenar este formulario, toda vez que haya alguna novedad, porque el 572 se trata de deducciones
para no pagar tanto impuesto a la ganancia. Entonces hay muchas cuestiones que tienen deducciones. Por ejemplo, si tiene, no sé, en blanco la empleada doméstica, si tiene hijos, si no son discapacitados, alguna enfermedad que haya tenido o que tiene que comprar una prótesis o que lo atienda un médico y entonces le pide la factura. Todo eso es deducible y eso se puede ir modificando todos los meses. Claro, ajá. Entiendo que entonces habrá que llenarlo mes a mes. Claro. Perfecto. Marcial Cané, usted es siempre muy amable para con nosotros y se lo agradecemos, le agradecemos su tiempo sobre todo. Bueno, como siempre a disposición para aclarar la cuestión a nuestros jubilados, ¿no? Perfecto. Que son los que realmente están necesitando y están ávidos de información. Perfecto, muchísimas gracias por eso y estamos en contacto ante alguna eventualidad. Perfecto, gracias. Que tenga un buen día, muchas gracias. Adiós, buen día. Marcial Cané dialogaba con nosotros, el presidente de la Caja de Servicios Sociales, pasando en limpio esto que ya les contábamos y que está en Nuevo Día, a quienes se han alcanzado por la deducción del impuesto a las ganancias, jubilados del ámbito provincial, jubilados y jubiladas obviamente, se les hará una devolución por complementaria, tienen que percibir un haber mensual bruto de hasta 3.200.000 pesos, completar y presentar el formulario 572 de la AFIP y residir en nuestra provincia, y justamente el formulario y el asesoramiento al respecto lo encuentran en Mariano Moreno 568, allí donde funcionaba anteriormente el Consejo Provincial de Educación, entre calles Entre Ríos y Corrientes. Se dirigen allí y evacúan dudas, completan el formulario, lo presentan para poder justamente tener o ser alcanzado justamente por este reintegro. Así que bien vale la pena poder charlar con el presidente de la Caja de Previsión Social en este segmento. 10:41 de la mañana, venimos bien con los tiempos en esta jornada de miércoles. En este caso, para escuchar un poquito más de buena música, vamos a escuchar un conjunto venezolano que realmente la agita y te levanta la mañana. Esto es Raguayana con Dame un Break. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una regla que no se puede romper, y es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break, dame un break. Ya vi tus stories, yo sé cómo te ponen ron con Coca-Cola. Tenías la tabla, todos sabemos que en esa playa no hay ola. Y si tú la estás pasando bien, ¿por qué le pones mi canción a él? Que si te elegiste pa' esconder tu nuevo amor, ya la embarraste. Hasta mi tía y la vecina saben del hombre. Llamo a mi hermana para decirme no lleva chance. Coño marica, es que esa línea ya la cruzaste. Te boleteaste. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una regla que no se puede romper, y es que nadie publica el otro clavo en internet. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una cosa que tú tienes que entender, y es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break. Dame un break. Cuidado y te revuelcan esas horas. En TikTok te veo bailando sola. Para olvidarte no veo la hora. Pero a ese ron le falta Coca-Cola. Ya la embarraste.
Hasta mi tía y la vecina saben del hombre. Llamo a mi hermana para decirme no lleva chance. Coño mamita, es que esa línea ya la cruzaste. Te boleteaste. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una regla que no se puede romper. Y es que nadie publica el otro clavo en internet. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una cosa que tú tienes que entender. Y es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break, 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 break. Dame un break, 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 break. Dame un break, 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 break. Dame un break, 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 break. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur.
Rey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. De la mañana, 55 minutos, y continuamos en esta mañana de miércoles, donde ha amainado un poquito el viento, al menos lo que veo por la ventana. Del otro lado me estará escuchando alguien y va a decir, ¿qué va a amainar si hay un viento de la san flauta? Y sí, así seguirá, por lo menos ya te dije, irá disminuyendo, pero poquito a poquito, así hasta que el sábado, domingo sobre todo, ya no se perciba tan fuertemente, pero se viene la temporada de vientos, señora, así que no se preocupe de más. En la calle está la Galle, nuestra compañera Karina Taverne, desde el móvil de Nuevo Día, como siempre les digo, auspiciado por Zona Franca Tech, el lugar, el espacio líder de tecnología de nuestra ciudad y la región, me atrevería a decir, donde encontrás artículos de primera calidad a un precio realmente accesible para lo que es nuestra economía y nuestra región hoy por hoy. Zona Franca Tech se ubica, como su nombre lo dice, en la zona franca, pero para no irte hasta allá podés escribir al 1551 1500 51 1500 y ahí el chatbot te contesta todas las preguntas que tengas para hacerle y consultas respecto del stock, de los precios y demás, así que agregalos en redes sociales, en Instagram sobre todo, Zona Franca Tech, y tenés todas las novedades respecto de celulares, micrófonos, auriculares, parlantes, computadoras, monitores y lo que sea que necesites, hasta drones puedes comprar, Brian, así que no deje de seguir a Zona Franca Tech, que auspicia el móvil de Karina Taverne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos a este contacto con el móvil. Hemos llegado a la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz porque comienzan las actividades de cara a la celebración del Día Internacional, el Día Mundial del Turismo, que es el próximo viernes. Por eso estamos con Oscar Yáñez, que es responsable del almacén turístico aquí en la Secretaría. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por acercarse y bueno, linda mañana, así que agradecidos que se acerquen por el almacén de informe. ¿Cuánto estuvimos hablando recién, previo a salir al aire, respecto de todas las potencialidades y de todo lo que ofrece la provincia de Santa Cruz en materia turística y todo lo que hay por venir, ¿no? Pero bueno, nos adentramos a estas actividades que comienzan hoy como parte de los festejos o la celebración del Día Mundial del Turismo. Bueno, ahí te voy a corregir un poquito. Arrancamos el lunes. El lunes es perfecto. Toda la semana en conmemoración al Día Internacional del Turismo, que bueno, es el viernes, que este día a lo que trata es concientizar a casi a toda
la población internacional a los valores tanto sociales, culturales, políticos y económicos que genera el turismo, y todo para que sea bien administrado y sostenible también. Entonces, en día de conmemoración del Viernes del Turismo, nosotros ya venimos realizando desde el lunes ciertas actividades con secundarios y algunos profesionales que han disertado con algunas charlas por acá en el SUNA, así que bueno, con buena concurrencia, secundarios con orientación a turismo muy predispuestos los chicos. Qué bueno. Y la verdad que hasta ahora, bueno, venimos trabajando, presentando a la provincia y hasta ahora venimos marchando bien. Bien, ahora a las 11 de la mañana continúan las actividades. Así es, vienen los chicos de la Reserva Urbana de Río Chico a dar una charla, y después, bueno, tenemos también una charla de Carlos Blake, de que, bueno, viene a hablar sobre Darwin y las oportunidades turísticas perdidas. Así que, bueno, hoy tenemos eso. Y mañana, jueves, nos vamos a la Reserva Urbana de Río Chicos, y ahí hacemos con guías especializados de la ciudad que trabajan en esto, más licenciados de turismo que también trabajan acá en la Secretaría, van a hacer una guiada de avistajes de aves, de flora, claro. Así que mañana la actividad es a las 11:30 de la mañana. ¿Eso está abierto en general a la comunidad? Sí, está abierto, tienen sus horarios, sí, hay que averiguar en la municipalidad los horarios que tienen abiertos. No siempre está activo, pero bueno, es una buena alternativa que tenemos acá en la ciudad. Pero esta propuesta de mañana a las 11 de la mañana, ¿se pueden acercar directamente allí a la reserva, en las parajes de Río Chico? Sí, es para público en general. Bueno, van alumnos de la UMPA, están invitados, algunos alumnos que han venido a las charlas en estos días, algunos se van a sumar por su cuenta, por supuesto, y bueno, vamos a cerrar ahí, estamos viendo con un cafecito, unas tortas fritas, así que bueno, como para cerrar el trekking de avistajes de aves. Qué bueno. ¿Y el viernes qué actividades tienen programadas? Bueno, y el viernes sí, ya es el Día Internacional del Turismo, y ahí cerramos la semana. Bueno, arrancamos a la mañana con un conjunto vocal femenino que es de la UTN, arrancamos con ellos, después vienen 2 charlas, una de geoturismo que la da Diego del Río, un geólogo, un geoturismo desde Río Gallegos hasta Cabo Vírgenes. Después, bueno, viene Sebastián Alvarado, que da todo lo que es avistaje de aves. Después de esas 2 charlas que arrancamos a la mañana con el coro, las charlas, ya después venimos con una parte también cultural. Ya vienen unas presentaciones de la Escuela Provincial de Danza, con algunos que vienen a bailar folclore y tango. Bien. Así que, y después hacemos el lanzamiento de temporada de la estancia Montedinero, que sabemos que está en Cabo Virgen. Ellos ya largan la temporada de este año y van a hacer también un tema de degustación. Ah, qué bueno. Y también tenemos una empresa local, hoy está muy de moda todo este tema, también queremos motivar a la capacitación, ¿no es cierto?, en lo que se refiere cuando llega un turista a cada una de las localidades, con el objetivo de ir profesionalizando tanto a los baristas de cada uno de los cafés que reciben. Hay una nueva empresa que se llama Buna Café, que bueno, ellos vienen a hacer también una presentación de baristas con cafetería y algunas demás cuestiones que nos van a hacer degustar. Así que con eso cerraríamos todo lo que es la Semana del Turismo y festejaríamos el Día Internacional del Turismo. Qué bueno. Bueno, todas estas propuestas, si uno quiere tener más información respecto de los horarios y demás, ¿se puede acercar aquí o consultarlo por redes sociales? Exactamente. Nosotros estamos en nuestras redes sociales publicando el día a día de las actividades que se vienen, y la Secretaría está abierta desde las 9 de la mañana. Vamos a estar hasta las 4 o 5 de la tarde, que terminan todas las actividades.
y es para todo público en general, así que yo invito. Andan por Roca caminando, quieren ver algo nuevo, acérquense, pasen. De paso conocen el almacén de informe, el trabajo que hacemos desde provincia, que es mucho, y para que conozcan los atractivos y demás, y bueno, y se sumen al festejo, ¿no? Claro. Hablando del almacén de informes, después, si querés, pegamos una vuelta y nos contás así a grandes rasgos, pero hablábamos también recién, Oscar, de cómo están trabajando fuertemente pensando en este norte que es el 2 de octubre, el día que la naturaleza va a bendecir a la provincia de Santa Cruz, porque va a ser el lugar donde se va a poder observar el eclipse solar anular. Sí, bueno, tenemos hoy con un gran esfuerzo de la provincia, estamos, bueno, ya venimos trabajando bastante en este tema. Hay un fenómeno que es el eclipse solar anular, que se da justo, tenemos el privilegio de verlo en la provincia de Santa Cruz, en una franja muy amplia, en el centro noroeste de nuestra provincia, exacto, llegando hasta la costa. Y como yo antes te comentaba, tenemos como el punto donde se ve la anularidad del eclipse. Tenemos varias localidades que ya, de ciertas localidades también vienen trabajando de forma particular y de su municipio muy intensamente, juntamente también con asociaciones, aficionados a astronomía, aficionados, estudiosos, y bueno, en este sentido nosotros estamos trabajando con la Universidad Nacional de La Plata en su facultad de astrofísica, de astronomía, perdón, y geofísica, que bueno, traemos un astrónomo con estudiantes de astrónomos que ellos van a guiarnos, vamos a hacer distintas charlas, y como yo recién te comentaba, en esta franja que tenemos es bien variada. Por ejemplo, Puerto Deseado tiene la particularidad que muchos astrónomos vienen a presenciar la anularidad del eclipse, y a la vez vienen también a ver el comportamiento de los animales, en este sentido del pingüino, cómo se comporta con este fenómeno que viene a pasar, el comportamiento que tienen con el fenómeno. Y bueno, después tenemos el punto más al sur del eclipse anular, que es Puerto San Julián. Hoy, gracias a Dios, todas las localidades están saturadas con lo que es de reservas hoteleras y demás, y el punto más al sur donde se ve el eclipse es Puerto San Julián. Y después tenemos nosotros, que le vamos a poner con gran esfuerzo que estamos haciendo, tanto logístico como de traslado, en Gobernador Gregores, que es el punto donde la anularidad se va a ver con más tiempo. Entonces como que tenemos todo variado. Nos vamos a juntar en Gregores, de Gregores nos vamos a trasladar el día 2 al paraje Las Horquetas, que está a 119 kilómetros por ruta 40, y la puerta de entrada al Parque Nacional Perito Moreno. Exacto. Entonces llegamos a la provincia con mucho esfuerzo. Estamos tratando de hacer por primera vez una movida desde ese lugar, desde el medio de la estepa. Y bueno, después también tenemos al lago Posadas, que el lago Posadas también están haciendo toda una actividad en el Arco de Piedra, y es como que el lugar más cerca de la cordillera que tenemos. Entonces como que tenemos un variado. Después, bueno, los antiguos Perito Morenos, y bueno, y hay una parte también en el Parque Patagonia que se va a hacer también el avistaje, que muchos aficionados también van a ir para ahí. O sea que tenemos en toda esta franja de Santa Cruz donde se va a ver la anularidad. Después las demás localidades también lo van a ver, pero bueno, en su forma parcial. Claro. Parece mentira, ¿no? Pero sinceramente el mundo del turismo astronómico va a tener los ojos en la provincia de Santa Cruz, y esto se extiende porque hemos visto como, por ejemplo, desde TN y Canal 13 hay todo un equipo que está haciendo la ruta del eclipse que va a finalizar en Puerto San Julián. Sí, afirmativamente, sí, vienen, ellos ya salieron creo que la semana pasada, este medio de comunicación, vienen viajando por la ruta, no solamente los medios, hay muchos grupos de aficionados a la astronomía que se organizan y vienen también por su cuenta.
y nos vienen pidiendo información de hace más de 2 meses, estados de ruta, claro. Alojamientos, guías de servicio de cada una de las localidades, disponibilidad. De hecho, estos grupos, estas asociaciones, aficionados, como también viene gente internacional, tenemos astrónomos que vienen desde España, tenemos, del Observatorio de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata que ya nombré, o sea, es un popurrí de varias cosas y de varios profesionales y es un turismo científico que en la provincia creo que se está alargando y creo que esto va a ser el puntapié de empezar a investigar, que también aparte de un turismo aventura que tenemos ya muy bien marcado en la provincia, el turismo científico también tiene su zona. Nosotros, yo siempre digo, en el noroeste de la provincia tenemos siempre los fotógrafos, por ahí decimos cielo nivel 1, cero contaminación lumínica. Y ahí estamos en una carpa y estamos, como siempre por ahí decimos, los memes dicen, tenemos hoteles 1000 estrellas. Y tenemos unos cielos que hay que aprovecharlos. También, aparte del eclipse, hay un cometa que a lo mejor también a la noche se puede llegar a ver. Así que hay varias cosas que los astrónomos, con todo esto del eclipse, uno aprende y va investigando. Y eso también es bueno, porque creo que la mayoría de la gente nos han venido hoy. Desde ayer y antes de ayer hemos recibido gente que anda por acá, cerca del almacén de informe, y se acercan a preguntar ¿dónde puedo ver el eclipse? ¿Dónde lo más cerca? Claro. ¿Tengo hospedaje? ¿Hay disponibilidad? ¿En qué horario se ve? Entonces como que se ha generado ahora justo la última semana como un boom. Y eso lo hace este turismo científico, que creo que creo que va a ser una materia que tenemos que reflotar y profundizar, y creo que ahora, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, es el primer paso. Bien, te agradecemos mucho, Oscar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar para el viernes, cuando vengamos nuevamente y hacemos la recorrida por el almacén de informes. Te agradecemos mucho toda la información que nos has compartido y este tiempo, y queda planteada la invitación a toda la comunidad y a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Nuevo Día. Bueno, gracias a vos, y bueno, lo esperamos a todo el viernes, los que anden cerca por acá, que se acerquen. Dale. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Karina Taverne pasaba desde el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades en el marco de justamente las actividades por el Día Mundial del Turismo. El fuerte hoy por hoy está puesto en justamente este eclipse que tendrá lugar el próximo 2 de octubre y que obviamente es una de las propuestas que se está potenciando. De hecho, yo te contaba el otro día que en San Julián ya no quedan plazas para ir a disfrutar de dicho fenómeno astronómico, así que habrá que buscar por otras ciudades para poder irse a disfrutar de este fenómeno. Los antiguos hiperitos son otras dos marcadas como claves en este suceso, que va a tener, por ejemplo, ATN, que veía que van a hacer una cobertura, que van a salir desde allá, desde Buenos Aires, y van a mostrar todo el camino, la ruta del eclipse se llama, y van a mostrar todo, absolutamente todo. Para ver, acá se va a ver tener esos fondos, ¿no? Para mandar a dos viejos para allá. Yo decía, ¿no? El momento en el que estamos, está bien, es un fenómeno particular, pero digamos, donde muchos medios están achicando y despidiendo. Teis Sports despidió 80 personas, el otro día 60, no sé cuántos eran, y ellos arman un equipo para mandar a cubrir esto, ¿no? Sí, en San Julián se va a ver el anillo, ¿no? Exactamente, sí. Así se disfrutará, pero sobre todo recomiendan hacia el oeste, es que se disfrutará con mayor claridad. San Julián está en el este de nuestro continente y de la costa atlántica, pero sin embargo ahí se va a disfrutar. De hecho, como le decía, las plazas en San Julián están liquidadas, están terminadas, se han agotado. Perito Moreno, Gregores, Lago Buenos Aires, Los Antiguos, como decía Fer, entre algunas otras localidades donde podrá disfrutarse. ¿Comandante, vas a pasar? El comandante no tiene efecto para esta respuesta. No tiene. No lo encontró. ¿No le llama la atención esos
ese tipo de fenómenos. No, él desde los cielos que ha surcado en su vasta trayectoria ya ha visto cuántos de estos. ¿Cuántos anillos ha visto en el avión, no? Claro. Este jueves, mañana, hay paro de estatales en todo el país y en Santa Cruz particularmente también, dado que justamente desde ATE Santa Cruz disponen plegarse al paro nacional convocada por esta organización, justamente desde su conducción nacional que encabeza Rodolfo Aguiar. Para hablar de ello, estamos en comunicación con Sandra Sutherland, justamente de ATE Santa Cruz, para profundizar justamente en la medida de fuerza que se desarrollará durante la jornada de mañana. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por atendernos. Héctor, Fernando y Julián, te saludamos de este lado. Buenos días, Héctor, para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Frío, con viento, pero bueno, acá estamos. Haciéndole frente como cada jornada, como todos los trabajadores en esta primavera que todavía no se percibe. Sandra, mañana el gremio a nivel provincial se plegará justamente a esta medida de fuerza anunciada a nivel nacional por la conducción de ATE. Sí, así es, como vos bien lo decías, un plenario de delegados a nivel nacional en el que se resuelven jornadas de lucha. Cada provincia resolverá en sus conducciones si es paro, si es movilización, si hay alguna jornada especial. A nivel nacional se va a movilizar también. Bueno, o sea, los motivos nacionales que son conocidos por los medios de comunicación, el cese inmediato de despidos, se prevé para fin de este mes una cantidad importante de despidos y bueno, ni hablar a fin de año. Se solicita la anulación del DNI, la regulación de todos los vínculos, como ponen siempre la nota de paro, pase a planta permanente, rechazo a cualquier intento de privatización de las empresas, defensa, bueno, esto es lo que dice la nota de paro y bueno, la anulación del protocolo. Y a nivel provincial, por supuesto, tenemos más que motivos para llevar adelante una medida de fuerza y adherir al paro nacional, que es justamente la apertura de la paritaria. Bueno, para todos sabemos y todos conocemos nuestro bolsillo y que el arco se corrió. Lo que antes era para no ser pobre, un estatal debía ganar para no ser pobre, ni hablar de la canasta total, ¿no? Entre 800 y 900 mil pesos, ahora eso se corrió casi a 1.900.000 y algo, casi 1 millón, y el salario de los estatales es de entre 600 y 650 mil pesos. Así que es por eso que mañana convocamos al paro. Si bien ya se dio una fecha de paritaria, la central, algunas sectoriales y habla de salud, bueno, lo que queremos es que ningún estatal sea pobre, por supuesto. Más con la suba de los servicios, que bueno, ya por todos es conocida. Este mes la gente estuvo pululando por todos los edificios para consultar, para hacer la consulta. Hay cifras exorbitantes que en un salario de un trabajador del Estado a veces utiliza otros recursos como serían un préstamo, la tarjeta de crédito, para poder hacer frente. No hay que sacar muchos cálculos entre alquiler, vivir y pagar los servicios ahora. Es tremendo, ¿no? La verdad que ya era insostenible, ahora se está haciendo casi imposible. Sí, Sandra, y es algo que, digo, la preocupación común, más allá del puesto laboral, se ha vuelto justamente esto, las tarifas, como que me da la impresión a mí que estas luchas del ámbito gremial, si se quiere, y sobre todo del ámbito gremial público, la gente las ve como, bueno, es un tema de ellos, que verán cómo lo resuelven con el gobierno nacional en tal caso, pero ahora que se presentó esta situación de las tarifas, es como que la gente entiende que en realidad la afectación es común, no es que era un problema de algunos o de los estatales, sino que ahora se empieza a ver como... se empieza a mirar alrededor, ¿no? Y a encontrarse la gente con que los problemas son comunes en este sentido. Y es un fenómeno social que se dio, que uno intenta analizar. Uno no es profesional, por supuesto, no es sociólogo, pero bueno, puede mínimamente dar
rudimentario diagnóstico, ¿no? de lo que está pasando socialmente, que es verdad que mucha gente pensaba que vivía en la República de Santa Cruz, que acá no iba a llegar, digamos, el ajuste a nivel nacional. Creo que pasa en Santa Cruz, y hablamos con los compañeros en la conducción nacional, está pasando en todo el país. Digo, no nos pasa a nosotros aisladamente, sino que creo que quizás la gente, por haber votado a cual o tal gobierno, pensó que no le iba a tocar, digamos, ¿no? Y el ajuste está cayendo por efecto de cascada, por efecto derrame, digamos, las medidas nacionales con los ajustes y las regulaciones que hay, por supuesto, también nos impacta la sociedad santacruceña, ¿no? También nosotros lo que vemos y lo que estamos analizando es cómo masivamente se vuelcan a nuestros sindicatos buscando quizás, yo no sé si es un abrigo, una ayuda, una contención con respecto a lo social. En lo que a nosotros respecta, nuestra obligación, por supuesto, va a ser en la paritaria solicitar que ningún estatal sea pobre, y además el gobierno provincial que vea dónde va a poner la plata, digamos, si en las áreas de la administración pública en general, o para dónde va a enviar esos recursos, ¿no? Siempre hablamos de la matriz distributiva, que hay que cambiarla, y creo que tiene que ser en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Socialmente vemos muy complicada la gente, no sabe para dónde ir, no sabe a quién reclamarle. Nosotros nos toca en este momento, quizás gente que ha votado masivamente, no sé, poner el 70%, y ese 70% se ve afectado ahora por las políticas de ajuste a nivel, las locas políticas y las extremas políticas justas y justas, ¿no? Y bueno, vienen a nosotros a pedirnos una respuesta. La verdad que estamos muy complicados, la gente está muy angustiada. Imagínate que tenga que destinar los ingresos al alquiler y a los servicios. La verdad es tremendo cuál es el margen que te queda para alimentarte, para vivir, para educar a los chicos, ni hablar para la salud. Y con la situación de la obra social estamos complicadísimos, ¿no? Nuestro objetivo es que ningún estatal sea pobre, que podamos cobrar por arriba de los límites que nos están dejando con muchas deficiencias a nivel de vida social. Sandra, ¿en qué va a consistir la medida de adhesión a este paro nacional acá en Río Gallegos, si se puede saber? Sí. Como dije, a nivel nacional movilizan, sí. Y nosotros a nivel provincial estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado a juntarnos a las 10 de la mañana en nuestra organización sindical, en Alfonsín 146, para luego llevar adelante una marcha con los reclamos que nosotros estamos exponiendo en este día. Me imagino mirando también muy de cerca todo esto que han sido unos anuncios preocupantes de días atrás en lo que ocurren o lo que se intentaría hacer en el Hospital Samig, ¿no? En Calafate. Así es, sí, estamos muy preocupados. Tenemos cantidad de afiliados en el Samig, así que bueno, pero ya la secretaria general de Calafate estaba preparándose, porque entendíamos todos que no somos ajenos a los ajustes de las políticas nacionales. Sandra, por último te pregunto respecto de lo que generara, bueno, de dos cuestiones que hacen centrales, ¿no?, a nuestra vida política institucional, que tienen que ver con las cajas, ¿no?, de previsión y la de servicios sociales en materia de salud y de jubilaciones. ¿Cómo continúa el reclamo que concluyó o que confluyó en una manifestación que se dio a las puertas de la caja, y cómo siguen el tema de cerca? Porque también entendemos que hay cosas que todavía no están resueltas, ¿no? Y nosotros nos estamos juntando intersindicalmente y analizando para dentro de nuestra ATE, digamos, todas las políticas que se están llevando adelante en cuanto a la caja de servicios sociales, a la caja de previsión. Tenemos
presidenta del Centro de Jubilados, con la que estamos constantemente, que es Sarita Voces, de Jubilados Provinciales y Nacionales. Por supuesto que estamos al pendiente de todas las resoluciones que están saliendo o que vayan a salir. La resolución recientemente que se ponía sobre la mesa, la que estaba en cuestión, digamos, no dice otra cosa que la ley, pero que en la práctica nosotros habitualmente estamos llevando adelante las paritarias y con incidencia, porque está dentro del presupuesto provincial el aumento no solo para los activos, sino también para el sector pasivo. Y en cuanto a la Caja de Servicios Sociales, estamos en contacto con el recientemente electo vocal por los activos, que es Manuel. Todo el tiempo nos estamos comunicando y bueno, queda pendiente una reunión en estos días para saber, para profundizar o para interiorizarnos bien en la problemática y llevar adelante acciones en consecuencia. Así que estamos todo el tiempo conectados, los vocales institucionales y por supuesto las organizaciones sindicales al pendiente de cualquier movimiento, de cualquier novedad en ambas cajas, que es una cuestión transversal a todas y a todos y que moviliza por supuesto a los trabajadores y trabajadoras de la órbita estatal. Perfecto. Sandra, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu predisposición para con nosotros. Bueno, y por supuesto convocarlos a los trabajadores de la Administración Pública Central y de los distintos sectoriales a concentrarnos mañana a las 10 de la mañana. Acá nadie se va a salvar solo, creo que es una acción en conjunta y bueno, llevar adelante nuestro reclamo. Por supuesto, mis saludos para vos, para tu equipo y por supuesto para la audiencia. Que tengas un buen día, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Allí pasaba Sandra Sutherland, quien es parte justamente del Consejo Directivo Provincial de ATE, en la antesala de lo que mañana será un paro provincial, justamente de esta organización, enmarcado en un paro nacional que se desarrolla, que justamente desarrolla ATE, que confirmó de hecho y que convocó su secretario general a nivel nacional. Estamos hablando de Rodolfo Aguiar, hombre de Neuquén, que expresó que justamente ante la baja de contratos que pretende continuar, pretenden bajarse 65.000 contratos en el Estado Nacional, no vamos a tolerar una cesantía ilegal más, señaló, entre otros de los frentes, o entre algunos de los frentes que viene librando, en este caso el sindicalismo de trabajadores públicos contra el gobierno encabezado por Javier Milei. Son las 11:26 de la mañana. Brian, compártame un poco más de música para amenizar esta jornada de miércoles ventoso en Río Gallegos, que nosotros enseguida venimos con la última parte de Arriba al Día. Suena Peces Raros y Trueno con este tema que se llama Cicuta. Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer, Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Mi amor, me pierdo, mi amor, qué suerte la mía, qué suerte la mía. Dolor, todo ese dolor, la luna nos guía, la luna nos guía. Abran las barreras, que la farolera, besos en la cara.
tiempo empieza a desaparecer. Mami, aunque lo intenten, no van a ver caer. Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART,
Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966 637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Sugerencia o pedido, escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
11:39 de la mañana en este miércoles ventoso en la República Argentina. La temperatura actual en la ciudad capital de Santa Cruz, en nuestra querida Río Gallegos, es, según indica el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora, de 9 grados 8 y 4 grados 6 la sensación térmica, la humedad del 29% y el viento sopla a 66 kilómetros desde el oeste, con ráfagas que durante la tarde llegarán hasta los 106 kilómetros de máxima, según indica el Servicio Meteorológico. Recibimos a un atleta de nuestra ciudad, joven, quien se vino hasta los estudios de Radio Nuevo Día a contraviento para contarnos su historia también y poder dar difusión a su laburo diario como deportista. Se llama Iván Figueroa y es atleta justamente de nuestra ciudad. Se dedica al trail running, que es justamente la especialidad o la modalidad en montaña, justamente. Complicada, se puede decir, ¿no? Seguramente sí, porque además de correr determinada cantidad de kilómetros, tenés que hacerlo, claro, en terrenos escarpados, de difícil, digamos, de inestabilidad mayor que correr sobre pista o en la llanura. Y es top 5 de nuestro país, a sus jóvenes 19 años, así que viene a contarnos su historia, también buscando, obviamente, el acompañamiento de comercios locales y de quienes pudieran acompañarlo en su trayectoria, que tiene como intención poder estar en el Mundial que se desarrollará el año que viene en España. Iván, bienvenido, muchas gracias por venirte hasta Radio Nuevo Día para contarnos tu historia y tu laburo diario. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, acá estamos bien. ¿Hace cuánto iban haciendo o comenzando con esto de running? El running yo lo comencé más o menos a los 15 años, porque mi mamá hacía. Ajá. Y bueno, ella, bueno... ¿Ibas de acompañante? Sí, acompañante, me dice, ¿me querés acompañar a una carrera? Bueno, vamos, dije. Bueno, fui con ella y, viste, como que estuve ahí en el podio y dije, bueno, me gustó esto de ganar, viste. Y dije, bueno, voy a seguir y voy a entrenar bien. Y bueno, empecé a entrenar y después justo hubo una convocatoria de los Juegos de Vita y que en la escuela me llamaron porque me dijo que tenía como buena resistencia la profesora. Y me dijo, bueno, vení y vamos a probar el torneo. Y bueno, gané el local y bueno, después de la instancia provincial las gané y ya clasificé al nacional, así que ahí ya estaba contento porque nunca había experimentado que era el atletismo y me tocó hacer todas las pruebas combinadas encima, así que de ahí fue que me quedó gustando a los 15 años. ¿Y representaste a la provincia? ¿Fuiste parte de la selección de Araucanía? De la selección de Araucanía no. Juego de Vita fui 2 veces, en 2019 y 2022, y este año, bueno, intenté nuevamente. Están en los Juegos de la Araucanía. Gané los 800 metros en la concentración, así que se podría decir que soy el mejor de Santa Cruz en 800 metros y el segundo mejor en el 5000. Con marca histórica porque creo que hace años que no se hacen esas marcas, pasando el 800 en 2 minutos 6, que es un ritmo muy rápido, y el 5000 en 16:40. Ya hicimos estamos a 5 segundos de las mínimas, así que estamos ahí bien y aspirando a mejorar mucho más porque me siento muy bien. ¿Y cómo es el trabajo diario para poder estar tan fino a la hora de competir, sobre todo? Porque no solo entrenar, sino también tener una conciencia a la hora de alimentarte, de descansar. No, bueno, yo tengo en la alimentación, tengo una chica que me hace las viandas, que se llama Madre Tierra, que ella hace las viandas. Y bueno, ella me alimenta, a veces me da un poco de suplementación también. Y no, yo entreno semanalmente entre 90 a 100 kilómetros. Y o sea, tiene que rendir el cuerpo eso y soportarlo también. Por eso también es que yo necesitaba auspiciantes que me puedan también ayudar con ese tema de la suplementación. Claro. Porque, por ejemplo, los geles, un Nutremax, que es un recovery, se le dice, que es un recuperador del cuerpo, porque tiene varias vitaminas y varias cosas. Y bueno, eso sale una plata, sale una moneda y bueno, mi cuerpo lo necesita a veces. Una rutina diaria, por ejemplo, ¿a qué hora te levantás hoy? Yo a las 7 de la mañana me despierto, busco a mi vieja, la llevo a su laburo, porque ya me quedo con el auto, me voy al gimnasio a las 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, vuelvo, intento dormir o me voy al taller, porque tengo también colegio, porque voy a un industrial. Voy al taller,
Y bueno, después salgo 2, 3 de la tarde del taller, y a las 4, como en el taller obviamente, y a las 4 ya me voy a entrenar de vuelta. Y sumo 12 kilómetros, 8 o lo que tenga que ser. ¿Y eso es afuera? Al aire libre, sí. Sí, en la ría o al aire donde pista, sea. sí. Y depende de lo que tenga en el día, a veces puedo llegar a entrenar 3 veces. ¿Y hoy? Y hoy... ¿3 veces? Perdón, ¿3 veces en el día? Sí, a veces 3 veces. O sea, gimnasio, salís a correr y a la noche de vuelta. Mirá vos. Qué disciplina, qué fuerza de voluntad también, porque lo haces solo, ¿no? Solo. Por ahí con el team, que el grupo de Co-Running, que es mi profe Lucio Galván. Bueno, también cuando salimos con todo el team, bueno, me ayuda, nos apoyamos entre todos, corremos entre todos. Ahí cambia un poco, ¿no? Sí, viste, por ahí igual yo tengo que ir un poco más rápido porque están los diferentes tipos de niveles. Y bueno, toca irme solo. Pero lo bueno es que hay gente que te está esperando y ellos también están sufriendo lo mismo que vos. Claro, no, y además que el hecho de hacerlo solo, sin ningún tipo de acompañamiento, te genera otro tipo de... o te obliga a tener otro tipo de disciplina, porque decís, como no tengo nadie, ni comparto con nadie, hoy me puedo quedar en casa, y no, la disciplina se forja justamente yendo, entrenando, a pesar de que estén o no estén, pero cuando hay gente, yo creo que cambia, ¿no? No, sí, es un apoyo incondicional, obviamente. Bueno, también mi novia hace atletismo también, y ella ganó los 100 metros y los 200 también de los juegos en la concentración y aspira a estar en el juego de la Araucanía. Y bueno, los dos le metemos, viste, nos motivamos entre los dos, nos ayudamos y eso es muy bueno. Porque ayer también hubo un ventarrón tremendo. Sí. Y bueno, tocó salir a entrenar y no queda otra, porque vos un día que no salí, el otro estaba entrenando y ya te pasó en ese día, ¿entendés? Y ahí perdés. Y por ejemplo, ayer, ¿a dónde entrenaste? ¿A dónde Ayer. salieron? ¿Con el viento? Y si hay 60 kilómetros de viento en contra y yo me quedo parado en el mismo lugar y hago como que corro, ¿estoy avanzando 60 kilómetros o no? ¿O es trampa? ¿Vas con antiparra? No sé. No, sí, me pongo unos anteojos, obviamente. Y un gorrito y bien tapado y cuellito de acá arriba, que la tierra no te entre en los ojos, nada. Y bueno, ayer fui a la pista del Gauchito Gil. Ah, claro, ahí abajo en la cantera, al lado de la cancha del Cóndor. Sí, bueno, ese día a la mañana fui ahí, metí 9 kilómetros y a la tarde tuve pasadas. Tuve 3 pasadas de 3 kilómetros, un poquito que se sientan, ¿viste? Y con el viento a veces, eso es lo malo por ahí de acá, que vos tenés que tirar, por ejemplo, pasadas un ritmo específico y no, es muy complicado. Claro, te cambia todo. No sé, bueno, y tocó hacerlo como sea y como salga, que hay que correr también una carrera, porque hay veces que toca carrera un día así, y hay que correr igual y ganar igual. Y eso también sirve mucho mentalmente y te fortalece. Pero, y a la hora de ir a correr a otro lugar del país donde no hay viento, ¿te favorece o no? Porque vos decís, vengo de correr contra 70 kilómetros de viento, acá que no hay viento me lo llevo puesto. Eso es un beneficio también que tenemos nosotros, como allá tienen el beneficio de otras cosas. Claro, porque allá si vas a correr, no sé, a Córdoba, no tenés viento, pero tenés un calor que no estás acostumbrado. Es la contra, digamos, ¿viste? Pero bueno, toca así, o la humedad, ¿viste? Por ahí. Claro. Eso es el tema nomás. ¿Y cuántas veces pudiste competir fuera de la provincia hasta ahora? Y fuera, el año pasado logré un tercer puesto a nivel nacional en pista también, y fue el año pasado fui una vez, y salí también para Ushuaia Trail Race. Más o menos al año estoy saliendo 2 o 3 veces de la ciudad, que es muy poco para el nivel que estoy rindiendo actualmente, que lo ideal sería estar saliendo 6, 7 veces de la ciudad a competir afuera con niveles buenos de personas, porque una que yo aumento el nivel saliendo afuera en competencia, porque si me quedo acá me estanco lo mismo y no tengo competencia. Ese era acá. ¿Y es por edad o por distancia que corres ya a esta altura? A esta altura depende. Por ejemplo, yo este año ya termino el ciclo de la categoría U20, que es para el sudamericano, todo, ¿viste? Claro. Y hay una distancia específica que te dan para esa categoría, que es 9 kilómetros, distancia entre 9 a 15 kilómetros, ponele. Sí. Y después ya pasarías a un Classic, que se le dice 15 kilómetros, para arriba puede ser, y después el 42, que es maratonista, y después Ultra, claro, arriba de 50 kilómetros. Claro, por ejemplo, Ultra ahora se va a correr, nos contaba Sixto, un oyente nuestro que corre, que se está preparando para ir a Córdoba. Sí, está buscando. Exactamente. Después está el cruce de los Andes también, que son como 100 kilómetros o un poco más, ¿no? Pasa que son entre etapas. Claro, son 3 días distintos. Sí, come cordero, todo también lo disfruta lindo, está bueno eso. Porque si llegás con energía, ¿no? Sí, obviamente. Pasa que hacen 30 kilómetros un día, al otro 40, al otro 20 y así. Durante 3 días cruzan. ¿Y ese tipo de carreras te gustan? Y sí, es lindo. Pasa que hay que disfrutarlo ahí, ¿viste? No sé el nivel competitivo,
Pasa que yo hoy en día lo estoy mentalizando a nivel competitivo y lograr algo nacionalmente y para mi provincia darle una alegría. ¿Por qué no? Está Iván Figueroa con nosotros compartiendo aquí en Radio Nuevo Día. Es atleta, corre, aunque haya este viento que hay hoy, él está corriendo y está buscando auspiciantes, sí. Quienes lo puedan acompañar. Redes sociales, por ejemplo, ¿te sí. podemos seguir en redes sociales? Tengo- Ahí vemos tu laburo. Sí, Instagram, Facebook. En Instagram me llamo Iván_Figueroa.1. Perfecto, ahora enseguida lo vamos a buscar, así le compartimos también en la transmisión. Y en Facebook Iván Figueroa me pueden buscar. Perfecto. Iván, decías que nació esta inquietud, tu inicio, viene de la mano de tu vieja que corría Sí. también. ¿Ella sigue corriendo? Ahora no tanto, pero el tema del laburo está muy complicada, que labura de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y está complicada, y después cuidar a mi hermano también, porque yo tengo 2 hermanos, y bueno, un sacrificio, ¿viste? Yo la intento ayudar en lo que puedo también. Y bueno, yo darle la alegría a ella, que es ganar, es lo más importante que tengo también. Y van terminando el secundario, ¿no? Terminando Sí, el colegio último año, industrial. sí, industrial 4. ¿Qué vas a seguir? Y ahora está el profesorado de educación física acá en Gallegos. Sí. Es lo que me encantaría hacer. Qué bueno. Es lo que quiero y ojalá pueda hacerlo. Sí, ¿cómo se complementa el estudio en un colegio de orientación técnica? Es muy complicado porque No, sí. es doble jornada. Y doble jornada de entrenamiento, Sí. o sea, los dos termino más hecho pelota al día. Me imagino si el viernes o para sábado no tenés ninguna competencia, No, sí. le da la alma o Nada. salí igual. No, a veces hay que salir igual y no queda otra, ¿viste? Pero bueno, a nivel también me sirve mucho porque mentalmente de que de verdad me estoy esforzando por algo Ujú. y que el día de la competencia sé que no voy a quebrar. Porque sé que luché mucho, me costó un montón y voy a dar lo mejor de mí hasta que explote, hasta que no me dé mal cuero y es así. ¿Y cómo te motivás? ¿En qué te inspirás para esos momentos? Porque a todo le pasa, ¿no? Que No, debe sí. querer aflojar o te invitan a un cumpleaños, decir, Claro. hoy tenía que hacer triple entrenamiento. Sí. Bueno, el sábado, este domingo, gané los 15 kilómetros del Gallegos Corre, ganando los 50.000 pesos, gané la general y mi categoría. Y bueno, el sábado yo tuve un cumpleaños de un amigo del team, Eco Running, y bueno, había hecho asado, todo, y digo, bueno, me voy temprano. Ellos se quedaron de joda, y no, le digo, bueno, yo me tengo que ir temprano antes de las 12, tengo que descansar bien, porque mañana tengo que correr y quiero ganar. Y bueno, me tuve que ir temprano así, y esos son los sacrificios que hay que hacer. Ujú. Vas a estar este domingo ahí, si bien es prácticamente es promocional o participativa, Sí. hay una linda movida ahí en el Parque de la Niñez. De prevención del suicidio. Sí, puede de ser. prevención Mirá. del suicidio. ¿Vas a estar? ¿O te han invitado? Quería anotarme, estaba interesado, pero justo creo que este sábado creo que es, Sí. tenemos un desafío con el team que creo que nos vamos a ir a Trinchera o por ahí a correr en la montaña, a hacer un desafío entre todos nosotros. Aparte los otros Sí. lo ven llegar y dicen, nah, ya está, Claro. ¿para qué voy a correr? Sí, claro, me va a pasar como poste. ¿Qué es lo más difícil de correr en montaña? Lo más difícil. Y acá, sobre todo. Sí. Y la montaña acá de Gallego es dura también. O sea, no son mesetas, digamos. O sea, imagínate que yo Ondulaciones. hasta Trinchera Sí. vamos ida y vuelta, son 8 de ida y 8 de vuelta, 16 kilómetros, sumás 1200 de desnivel. Mirá. 1200 en 16 kilómetros, es una locura. En pueblos o lugares cercanos hay gente que no tiene ese desnivel. Y es lo que más importante para el trail running, el desnivel. Claro, Y el calzado igual. Y el calzado. Ese es un tema también que es muy difícil. Carísimo, la Es santa. carísimo, carísimo. Y más que nada el trail running es caro también. Ya la inscripción, la inscripción tan arriba de 100.000 pesos, 200.000 pesos. Claro. Y después la zapatilla, el viaje, comer. Todo el equipamiento, todo, aparte, todo. sí, ¿no? Porque, desde, como decía, los lentes, el cuellito, etcétera, todo No, va sí, sumando sí. la Sí. moneda. ¿Cómo pueden hacer quienes estén interesados en poder acompañarte y brindarte su apoyo? Y bueno, me pueden escribir a mi celular, 2966-640726. Ahí yo tengo, me pueden escribir a mi WhatsApp y coordinamos, hablamos, le comentaré lo que estoy interesado yo también y ellos lo que quieran saber de mí. Yo lo que puedo decir es que yo quiero ser grande de verdad y quiero lograr buenas cosas. Y si ellos me pueden ayudar en mi camino sería lo mejor y
es lo que yo más pretendo ser, el mejor de Santa Cruz y toda la Argentina, ¿entendés? Y tener a mi marca o la gente que me quiera sponsorear o estar conmigo, como es la chica Madre Tierra y mi profe Lucio Galván, siempre están al pie del cañón y eso yo lo valoro muchísimo. Este video lo vamos a pasar cuando Iván esté representando a Argentina por ahí. Va a quedar ¿viste el típico video de cuando era chiquito de Colapinto? Yo quiero correr en la Fórmula 1. Bueno, vamos a pasar el de Iván. Muchísimas gracias por venir. No, gracias contás con nosotros, con el espacio para cuando necesites dar difusión, obviamente, y esperemos que sirva para que lleguen esos sponsors que puedan acompañarte en tu trayectoria. No, vale, yo le quiero agradecer nuevamente a Madre Tierra, que me hace la alimentación, a mi profe Lucio Galván, y a mi novia también, que me ayuda un montón y me apoya en todo esto, y a mi vieja y a mi viejo, que siempre están igual ahí al pie de cañón en las carreras apoyando, y a toda la gente que también le hace feliz correr, que le metan, que es lindo. Por más que haya un viento así, correr media horita, un ratito, te despeja la cabeza. Hay mucha gente que tiene muchos problemas y eso quizá lo ayuda. A mí también me ayuda a mis problemas y es la solución a veces a muchas cosas. Dice, por ejemplo, Nancy Páez, que es colega y también que corre, un excelente atleta con grandes sueños que deberíamos apoyar todos. El running está creciendo mucho en gente de todas las edades. Necesitamos una pista cubierta, senderos, bicisendas, para fomentar el deporte al aire libre. Y Teo Mileca dice, crack Iván, grande Iván, dice Pablo Almonacid, también a aflojar que tenés un gran futuro. Andrea Castanino dice, genio Iván, te mereces todo lo mejor por tu gran esfuerzo, ojalá te ayuden a viajar. Y también Sixto, que nos escucha, que lo tenemos que entrevistar a Sixto, no me lo dejen afuera porque, puedo decir, lo entrevistan a los muchachitos y a los viejos nos dejan afuera, no, para nada. Después ya vamos a coordinar una invitación para Sixto. Bueno, mucha gente ahí acompañándote, así que nos sumamos a estos buenos deseos y esperamos que te vaya muy bien. No, Iván. gracias. Ahora esperando a ver si podemos entrar a los Juegos Nacionales de la Araucanía. Sería mi despedida de la pista de atletismo. Claro. Y ya el otro año especializarme en lo que es trail, que es lo mío y lo que más me gusta. Vaya por esas medallas entonces para gracias, Santa Cruz. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 56 minutos. Y me pregunto yo, ¿Carlina Taberna está en la calle cubriendo los acontecimientos o se la llevó el viento? En un ratito te vamos a contestar. Primero vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. ¿Suena? ¿Qué suena? Huracán de Airbag.
La mejor música de esta primavera 2024 la tenemos nosotros. Solo Rock. Solo Rock Argentino. FM 100.9. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Seguimos, conectar, mensajear. Algunos siguen dudando si existe el amor. Elegí la forma que quieras esta primavera 2024. El rock es tuyo. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80.
Luego del alfajorazo que nos acabamos de clavar con Héctor Mancilla, gentileza de Fernando Tornú, que hoy no lo han escuchado emitir sonido alguno, pero es porque está haciendo cosas importantes. Tornú Catering. Claramente, sí, productos y servicios. Pero está aquí, para que los que están escuchando la radio y se preguntan, que son miles, por no sé si millones, los que se preguntan qué pasó con Fernando Tornú. Está abajo con miles. Está acá, está con nosotros. Sí, estoy postulando al diario para un proyecto súper interesante que tiene que ver, ahí me escucho mejor, con inteligencia artificial. Decían, nos estamos postulando a un programa de Google que tiene que ver con inteligencia artificial, que llega justo cuando estamos desarrollando un proyecto. Entonces, como ya tenemos todo armado, es postularnos. Tenemos el equipo armado, todo, porque encima estoy llenando hace una hora el formulario, te piden hasta el aparte termina le contamos la interna, termina de llenar un formulario, bien, celebró. No, acá hay otro. Claro, me van que hacer un formulario. 4 páginas de datos, además en inglés, así que lo tengo que ir traduciendo todo. Terminé la cuarta página, digo, terminé. Y me hubiese preguntado a mí. Porque aparte a la cuarta página me pide un detalle del presupuesto, que todo en inglés, digamos. Ahora viene el ADN y todas esas cosas. Mando el presupuesto y listo, ya está. Voy a grabar lo último. Y de ahí empieza como la parte más fina, me piden cada integrante, documento, dato, especialidad, no. Características de cada integrante. Claro. En serio, sí. De cada uno de los que participa del proyecto. Así que estoy con los chicos ahí hablando. Signo del zodiaco. Empecé a las 10 de la mañana y sigo. Son 12 pasadas. Así que bueno, espero terminar hoy. Pero ahí hay una prueba de vida, para los que pensaban que estaba secuestrado o algo. Porque estaba enojado por algo. Y prueba de fe también para un programa de Google. Digamos. Hay 40 lugares, digamos, para postularse de todo el mundo. Bueno, si sale, nos ha pasado.